Rey de Reyes y Soberano es nuestro Señor Jesucristo, el Cristo de toda gloria, el Cristo Salvador, el Cristo, ¿verdad? Príncipe de paz, que está con nosotros siempre y nos revela, ¿verdad? La revelación del reino de los cielos, ¿verdad? Los misterios cuando nosotros nos interesamos y cuando nosotros escudriñamos su palabra a fondo. Dios les bendiga por estar nuevamente aquí, ¿verdad? Y escuchando este audio, ¿verdad? Que esta es la parte número 2 y explicación de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, ¿verdad? De la pregunta que vamos a contestar específicamente en este video, ¿verdad? De quién detiene al anticristo, ¿verdad? Repito, de quién o quién detiene al anticristo, ¿verdad? Si usted no ha visto la primera parte, ¿verdad? Y usted pues no me tiene a mí agregado al perfil o no soy amigo suyo, o usted simplemente lo está viendo en unos grupos, usted puede ir a mi perfil, ¿verdad? Y buscar la amplia gama de mensajes que está dando por ahí que usted tiene que escudriñar junto conmigo en las escrituras, ¿verdad? Usted tiene que escudriñar para que usted reciba esta revelación, ¿verdad? Y usted se interese en ser discípulo de Cristo, ¿verdad? Porque cuando somos discípulos de Cristo recibimos estas revelaciones. Pero si no lo ha visto, también lo voy a dejar, ¿verdad? Ese mensaje, la parte 1 de esta explicación que estuvimos hablando en la parte 1, ¿verdad? Del día del Señor, ¿verdad? La revelación del día del Señor. La voy a dejar en los comentarios, pero también la voy a dejar, ¿verdad? En la descripción del video para que usted pueda entender esa parte porque es esencial para también, ¿verdad? Aunque son dos partes distintas, esta y aquella, pero va a tener un poquito más de revelación de lo que vengo hablando, ¿verdad? Y valga la redundancia, cuando estoy utilizando la palabra revelación, es la palabra que ya estaba ahí. O sea, no es nuevas revelaciones, es la palabra que estaba ahí, pero por causa de no escudriñar las escrituras, ¿verdad? Han venido revelando cosas y puntos teológicos, ¿verdad? Que son razonamientos de hombre. Vamos a empezar rápidamente, ¿verdad? No sin antes compartir esto por las redes, para así, ¿verdad? Todo el mundo, el que no haya escuchado esto, pueda escucharlo. Y si usted está edificando estos videos, puedan compartirlo. Y sobre todo, escudriñe lo que yo estoy diciendo. Se supone que usted escudriñe, vaya con la Biblia y no se deje llevar, ¿verdad? Vacíese de todo comentario bíblico, de las teologías, de los exégetas, vacíese. Simplemente, ¿verdad? Escuche lo que el Espíritu Santo me está revelando, que es la revelación del rey, de los misterios del reino de Dios. Pero vaya a la Biblia, pregúntele al Espíritu, ¿verdad? Si lo que yo estoy revelando está erróneo, ¿verdad? Pero vacíase de cosas, ¿verdad? De teologías y de cosas que han venido revelando los hombres y, ¿verdad? Lamentablemente están en los institutos teológicos, lamentablemente, ¿verdad? Pero hay mucha gente buena allí. Gloria a Dios. Pues vamos a empezar, ¿verdad? Y vamos a empezar, ¿verdad? Como dije, ¿verdad? De quién detiene al anticristo. ¿Verdad? ¿Quién detiene? La pregunta, ¿verdad? Que ha sido controversial y hay mucha duda, ¿verdad? Hay mucha duda, pero hay gente que puesta en el cuello con las posturas que han recibido en los institutos o han recibido tradicionalmente, ¿verdad? Pero por eso mismo, ¿verdad? Vamos a escudriñar la escritura, lo que dice la escritura, ¿verdad? Y como había dicho, ¿verdad? Voy a revelar el que lo revela, el que lo detiene, perdón, y lo que lo detiene. Son dos cosas que detienen al anticristo. Hay dos eh, eh, artículos, ¿verdad? El que lo detiene y lo que lo detiene. La Biblia revela lo que lo detiene. Explícitamente la Biblia revela lo que lo detiene. Eso no lo han podido ver porque no han escudriñado. La Biblia revela lo que lo detiene, pero el que lo detiene no lo revela bien. No lo revela bien y no hay mucha claridad, pero vamos a escudriñar para que usted vea qué es lo que sucede ahí. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a entrar rapidito en los versículos, ¿verdad? Que dan relevancia a esto que estoy hablando. Y están en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. ¿Verdad? Nos dice así la palabra. Nos dice, porque no vendrá sin que venga antes, ¿verdad? O si, no vendrá, porque no vendrá sin que antes venga, perdón, la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Valga la redundancia, estoy leyendo en la Reina Valera de 1960, ¿verdad? Repito, porque no vendrá sin que venga antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es lo que lo detiene aquí? ¿Verdad? Cuando nosotros escudriñamos bien y le preguntamos al Espíritu Santo este versículo que nos revele, porque aquí está revelando que lo detiene. Escuche, con L, ¿qué es lo que lo detiene?
Más abajo Pablo lo dice también. Yo lo voy a revelar, pero más abajo Pablo lo dice. Escuche, al que no venga a decir disparo de la baqueta, pero más abajo Pablo lo dice. ¿Qué es lo que lo tiene? Entonces hago la pregunta, ¿qué es lo que lo detiene? Porque voy a empezar a revelar qué es lo, no él, lo que no se ha manifestado, ¿verdad? La apostasía en totalidad. Hay personas que van a decir, no, la apostasía ya está cogiendo. Lo que anda corriendo ya es un adulterio espiritual. Es decir, personas mezclando el evangelio con otras doctrinas. Pero lo han mezclado. Eso es adulterio. Eso no es apostasía en totalidad. ¿Y qué es la apostasía en totalidad? Como tal. Entonces, es el ecumenismo. Hay otras personas que van a decir, no, ya eso viene cogiendo. Y ya, claro, viene empezando. Viene empezando y ya hemos visto noticias de eso y no vamos a entrar ahí porque se nos hace largo el video, ¿verdad? Viene empezando eso, pero viene empezando. No se ha convertido en totalidad. Usted va a ver cuando se convierte en totalidad. Lo voy a revelar, porque el Espíritu me lo reveló, ¿verdad? El ecumenismo es la unión falsa de todas las religiones que se conocen, porque no deben haber religiones, sino debe haber, ¿verdad?, la revelación del reino, que es el cristianismo, ¿verdad? El cristianismo no es una religión. El cristianismo es la revelación del reino de los cielos, ¿verdad? El seguir a Cristo, ¿verdad? Pero valga la redundancia, lo distorsionaron también en tiempos atrás y por eso hay personas que están, ¿verdad?, dolidas con esa palabra, cristianismo, están dolidas. Pero decir cristianismo es un seguidor de Cristo, un seguidor de Jesús, ¿verdad? Volvemos, el ecumenismo es la unión falsa de todas las religiones que ya va en camino, porque ya va en camino, está andando, ya. Yo digo yo que va en patines, pero está muy cerca de ser totalitaria. ¿Cuándo será eso? Aquí viene la revelación que el Espíritu me da. Eso no está en la palabra, eso me lo dijo el Espíritu. Cuando baje la orden para los concilios religiosos de todo el mundo, es decir, pentecostales, evangélicos, episcopales, anglosajones, todos los concilios, todos, no voy a mencionar aquí, ¿verdad? Testigos de Jehová, hasta las sectas, todo. Cuando baje eso, porque va a bajar una orden, cuando el ecumenismo se haga fuerte, ¿verdad? Que ya lo lleven como una regla mundial, la religión mundial que va a venir. El que no va a ver noticias, pues no va a saber, pero entérese aquí, ¿verdad? Cuando baje la orden, va a ser futura, todavía no ha bajado. Cuando baje para los concilios religiosos de todo el mundo y se unan muchos de ellos, porque se van a unir, porque van a caer en la trampa, ahí será que se le permita manifestarse. ¿A quién? Al anticristo. ¿Ah? ¿Por qué? Usted lo va a ver, ¿verdad? Eso es lo que lo detiene. Lo que lo detiene a él es que no se ha manifestado totalmente la apostasía, ¿verdad? Y explicarle esto. Si usted escudriña bien, segunda de Tesalonicenses que acabamos de leer, 2:3, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y luego se manifieste el hombre de pecado, ¿lo es? Porque no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía, ¿verdad? Aquí está hablando del día del Señor, pero no voy a entrar ahí, ¿verdad? Después de que el día antes del día del Señor se manifiesta la apostasía y el hombre de pecado. Pero porque no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía, pero para que se manifieste el anticristo tiene que venir la apostasía. Eso es lo que lo detiene. Y voy a explicar por qué. Y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Para que el hombre de pecado o anticristo se manifieste, tiene que haber una rebelión contra Dios total. Eso es la permisión que Dios va a hacer para que porque es una permisión que Dios va a hacer para que se manifieste el hombre de pecado. Entonces, una de las cosas que detiene al anticristo todavía es que la apostasía no es totalitaria, ¿verdad? No hay un ecumenismo, no hay esas órdenes que yo le dije. Y cuando Dios vea que los concilios se alinean ahí, esa es una orden para que Él se manifieste, pero también le voy a revelar, ¿verdad? Porque le estaba revelando lo que lo detiene. Y lo que lo detiene es la apostasía. Pero hay un Él. Vamos a ir ahora. Vamos a ir ahora a la palabra. Sígame. Y la rebelión, ¿verdad? Es la apostasía en totalidad. El ecumenismo que va a venir. Y esta será la prueba que vendrá para muchas iglesias que dicen ser de Cristo. Porque hay iglesias que dicen ser de Cristo, pero son iglesias sistemáticas. Son iglesias que pertenecen a los gobiernos, que ya hacen caso más al mundo, ¿verdad? Cuando digo una iglesia sistemática, son mundanas. O meten el mundo dentro de las iglesias. Tienen un adulterio ahí, ¿verdad?
Cristo las probará para saber si son de Él, ¿verdad? ¿Y cuál es la prueba? Esa es la prueba. Antes, cuando baje la orden, vamos a ver quién se unen y quién no. Los que no se unan son verdaderas iglesias. Posiblemente les cierren los concilios. Pero vamos a ver quiénes están dispuestos a seguir a Cristo o a seguir al sistema. Las que se unen a esa falsa paz no son de Cristo, como dije, son del sistema. Porque esa no es la paz de Cristo. Eso que va a venir, que vamos a unirnos todos porque el amor, porque el cambio climático y todo eso, ay, Dios va a probar. Vamos a ver qué paz ellos predican, si es mi paz o la paz del mundo. Porque Cristo dijo en su palabra, ¿verdad? Mi paz, les dejo mi paz, les dejo, no les doy, sino les dejo, ya se supone que esté ya dentro de nosotros. Les dejo mi paz y yo no la doy como la da el mundo. Mi paz no es así, ¿verdad? Es por eso, ¿verdad? Vamos a entrar en un puntito bien poderoso, ¿verdad? Porque usted va a decir, eso no lo detiene. Vamos a ver si Pablo no lo dice abajo, pero no escudriña. Lo que lo detiene es la apostasía, que no ha venido totalitario, pero también viene el él. Ahí es donde muchos han traído una revelación falsa o una interpretación falsa también, pero vamos al versículo ya mismo, calma. Es por eso que el apóstol Pablo bien claro le dice a la iglesia, escuche, ya ustedes saben, no se acuerdan que se los dije, lo que lo detiene. Repito, es por eso que el apóstol Pablo bien claro le dice a la iglesia, ya ustedes saben, no se acuerdan, tesalonicenses, iglesia de hoy día. Yo les dejé esa revelación, pero se lo dije a los tesalonicenses, lo que lo detiene. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 5 al 6. 5 al 6 nos va a decir, vamos ahí, dice, segunda de Tesalonicenses 2, 5 al 6, Pablo dice, no os acordáis cuando yo todavía estaba con vosotros, os decía esto, y escucha aquí, segunda de Tesalonicenses 2, 6, dice, y ahora vosotros, refiriéndose a la iglesia desde los tesalonicenses, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste. Es decir, Pablo le estaba diciendo a los tesalonicenses que cuando venga ese punto de transición, ese fin, ¿verdad? No estoy hablando del fin bíblico, del fin de la apostasía, ¿verdad? Ese es el tiempo que se manifieste. Por eso nos decía, ¿verdad? O nos dice la iglesia de hoy, y ahora vosotros sabéis, ¿verdad? Lo que lo detiene. ¿Qué es lo que lo detiene? Estaba arriba en el 3, ¿verdad? Porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, ¿verdad? Refiriéndose al día del Señor, pero la apostasía tiene que venir primero, ¿verdad? Porque después dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste. Esa es una cosa que impide que Él se manifieste, ¿verdad? Que venga la apostasía total, la rebelión total contra Dios. Hay personas que piensan que eso está en cierto nivel. Eso es adulterio espiritual, porque todavía llevan la palabra, pero también llevan otras doctrinas. Aunque hay iglesias ya que se escocotaron completas, está bien. Iglesias que pueden estar apóstatas, pero no ha venido totalitaria. No ha venido totalitaria y eso tiene que venir con eso que le acabo de decir. Que no voy a volver a decirlo, ¿verdad? Puede darle para atrás el video, ¿verdad? Cuando baje esa orden y se añadan iglesias, sabrán que son falsas, ¿verdad? O van a ser engañadas. Eso es lo que lo detiene. ¿Ve? Y ahí en el versículo 2 Tesalonicenses 2, 6 nos lo dice. Y ahora nos acordáis, ¿verdad? En el 5 dice que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía esto, ¿verdad? Todo lo que venía diciendo arriba, pero refiriéndose a eso en específico. Porque en el 6 dice, y ahora vosotros, iglesia, sabéis lo que lo detiene. Búsquelo usted, a fin a que su debido tiempo se manifieste. Ahora pregunto yo, ¿no dice la Biblia qué es lo que lo detiene? Lo dice, en la apostasía. Ahora, vamos a pasar a un versículo súper controversial, ¿verdad? Que han venido revelando las teologías, ¿verdad? Que han venido revelando las teologías de una manera, ¿verdad? Que ahí no dice eso, en ningún momento dice eso. Pero hayan venido revelando de esa manera porque han sido visiones de hombre, ¿verdad?
Y esto es un poco fuerte para que puedan entenderlo, porque esto se ha metido como una atadura en las iglesias. Pero cuando usted escudriña la palabra, en ningún momento dicen lo que dicen los institutos o lo que dicen los teólogos, o los que dicen, ¿verdad?, el conocimiento que se haya hasta ahora de ese versículo que viene a continuación. Vamos a hablar del versículo 2, 2 de Tesalonicenses 2:7, el famoso versículo donde ahí ven un arrebatamiento. ¿Verdad? Los teólogos ven un arrebatamiento y es donde muchos pastores aprendieron en los institutos a decir que por medio de ese versículo era que no se podía manifestar el anticristo, porque primero, dicen ellos, que como el Espíritu Santo tiene que ser quitado de la tierra, pues entonces hay un arrebatamiento y entonces es que la iglesia se va. Y entonces, mire esta otra cosa, dicen que la iglesia es el que lo detiene, pero cuando usted lee bien claro ahí, ya yo les revelé uno de los puntos que lo detiene. Y ahora vamos a hablar de él que lo detiene y en ningún momento dice que es la iglesia. En ningún momento. Pero eso fue una suposición de los teólogos. Y valga la redundancia, dice otras cosas, ¿verdad? Que el Espíritu Santo jamás es quitado de la tierra. Y dice otras cosas. Dice otras cosas. Vamos a leerlo, ¿verdad? Para que usted se entere y escudriñe conmigo, porque no soy yo el que lo digo. Todo esto. La va a ser fuerte para muchos. Pero no soy yo. Dice 2 de Tesalonicenses 2:7. Es la palabra que lo dice. Dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Hasta que él, a su vez, se ha quitado en medio. Vamos por partes, ¿verdad? Aquí está relacionando, ¿verdad?, todo lo que viene diciendo de la apostasía, pero está relacionando también a alguien o a algo, ¿verdad?, que lo detiene. Vamos a ir por partes. Dice, porque ya está en acción, ¿verdad?, el misterio de iniquidad. El misterio de iniquidad es el espíritu, escuche bien, para que no se confunda y malinterprete mis palabras. El misterio de iniquidad que habla ahí en 2 de Tesalonicenses 2:7, Juan lo habla, ¿verdad? Juan, el apóstol Juan lo habla. Es el espíritu del anticristo operando en el mundo, pero mire, ya venía operando desde que Cristo, ¿verdad?, dejó la tierra de nuevo e hizo el sacrificio en la cruz, ¿verdad? Venía operando desde miles de años, pero todavía sigue. El espíritu del anticristo es el que está en la acción del misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es eso, es decir, que sigue haciendo de la suya, pero no le todavía no le han dejado, ¿verdad?, manifestarse, porque dice la palabra, ¿verdad?, que solo que hay al quien presente que lo detiene, ¿verdad? Al presente quien lo detiene, ¿verdad? Una de las razones es la apostasía, pero él que lo detiene, al lugar que va a ser quitado, dice, lo que lo detiene es que no se ha cumplido la señal totalitaria de la rebelión, la apostasía. Ahora, él que lo detiene, cuando dice, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, ¿verdad? No de la tierra, muy posiblemente es el Espíritu de Dios, ¿verdad?, que se ha quitado de en medio, porque no lo dice con claridad, ¿verdad? Yo le voy a dejar eso, ¿verdad?, a la interpretación de cada cual, a la revelación de cada cual. Yo aquí voy a decir que muy posiblemente el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios representa a Dios, ¿verdad? Y dice, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio, ¿verdad? Aquí no hay arrebatamiento. Esa es otra visión de hombre, ¿verdad? Aquí hay una orden, escuche bien para que se le revele esto. Esta es la revelación. Aquí hay una orden de Dios para después de la apostasía, cuando venga la rebelión, Dios le permita manifestarse al anticristo para cumplimiento de su palabra y señal antes del fin, ¿verdad? Eso es una señal antes del fin, ¿verdad? Que se quitará del medio. Que se quitará del medio quiere decir que le permite. No es que es quitado de la tierra. Es como si hubiera un objeto de frente o algo que está impidiendo que el anticristo haga, ¿verdad?, ese espíritu de iniquidad siga operando o manifestarse en su manera física, ¿verdad? No les es permitido al presente, pero ahí dice que hasta a su vez Él se ha quitado de en medio. Dice Él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Ves? Le permita hacer lo que tiene que hacer, ¿ves?, por cumplimiento de la palabra. Pero aquí lo que hay es una orden de Dios, ¿ves? Dios es el que da la orden para cumplimiento de su palabra, pero es porque vino la rebelión. ¿Ves? La rebelión es la señal que va a decir cuándo Dios dé esa permisión. ¿Ves? Cuando venga esa apostasía total que le dije ahorita, entonces que Dios decide cuándo da la señal. Pero no es la iglesia,
¿eh? La iglesia hoy día no tiene ni poder para nada, ha perdido la autoridad, no ora igual. Son pocos los que son remanentes de Cristo. Entonces ahí metieron cosas que eran suposiciones, porque la palabra en ningún momento dice eso. En ningún momento tú lo puedes relacionar con un arrebatamiento porque está diciendo una permisión. No es un arrebatamiento, no es que se quita de la tierra, no es que se va el espíritu de la tierra, no se lleva a nadie. Aquí es que le permite. Entonces, ahí lo que decían, ¿verdad? La visión de los teólogos era que documentaba, ¿verdad? Que lo que lo tiene porque el Espíritu Santo está dentro y ya usted sabe que hay un arrebatamiento, pero es una suposición teológica de hombre. Eso no es lo que dice ahí, usted lo está viendo, ¿verdad? En ningún momento la palabra dice quién tampoco tiene que ser quitado de en medio, no de la tierra. Entonces, además, dice la proposición él, preposición masculina, que revela que la representación más fideligna, escuche, y de autoridad para eso es Dios mismo. La orden es de Dios. Si Dios deja que sea el Espíritu Santo, que sea Cristo, tal vez un ángel, el ángel Miguel, podría ser, ¿sabe? La orden es de Dios. La orden es de Dios. La orden y la permisión para que Él se revele después de la apostasía, porque la apostasía tiene que venir primero, ¿verdad? Aquí no hay arrebatamientos, hay una orden, repito, de Dios para que se cumpla la palabra, ¿verdad? Dándole la orden posiblemente a su espíritu, posiblemente sea el espíritu que le permita para que se quite de en medio o le permita manifestarse al anticristo. Eso es todo. Esto ha causado, ¿verdad? Esto ha causado un letargo espiritual en la iglesia para que se duerma. Y no sepa prepararse ante las señales, porque no va a conocer ninguna de estas señales, ¿verdad? Y va a caer en la trampa de la apostasía, del ecumenismo. Y para que no crean en el arrebatamiento, porque algunos ya no creen en el arrebatamiento. ¿Por qué? Escuche, ¿por qué no van a creer en el arrebatamiento? Por posturas de hombre. ¿Cuáles son las posturas de hombre? La iglesia se va antes de la tribulación. La iglesia se va en el medio. La iglesia se va al final. Ninguna es bíblica. Ninguna. Cuando usted hace un énfasis bien y escudriña bien, que eso yo voy a estar explicando de pie, ninguna, ¿verdad? Ninguna es bíblica. Ninguna, ¿verdad? Ninguna. Entonces, quería revelarle esto, ¿verdad? Para que usted entienda que este versículo específicamente hay mucha controversia de 2 de Tesalonicenses 2:7, porque se está diciendo, ¿verdad? Se ha dicho desde siempre en los institutos. Imagínate que ahí ya salen teólogos, títulos y todo, y como salen con títulos, pues esos son los grandes eminencias. Pero esos son visiones de hombre. Ahora, hay teólogos allí que saben, hay teólogos que saben, pero no lo van a decir, y ministros entendidos que saben que esto, escudriñan y saben, y no lo van a decir porque no quieren que los institutos les quiten sus títulos. Pero nada, voy a dejar esto por aquí, ¿verdad? Porque usted escudriñó conmigo, y voy a dejar este escritural, ¿verdad? En medio, abajo también, ¿verdad? En los comentarios, para que usted, ¿verdad? Usted escudriñe también leyéndolo y pueda, ¿verdad? Recibir la revelación de Dios. Pero usted no puede recibir la revelación de estos misterios si usted, ¿verdad? No se interesa y se vacía de toda teología y se lo pide al Espíritu. Porque el único que revela es el Espíritu, no los teólogos. Y si usted escudriña de teólogo, usted está escudriñando el hombre, ¿verdad? Y es prudente, ¿verdad? Que uno escudriñe esas cosas para ver, porque yo lo he hecho, yo también estaba ciego, pero por eso me di cuenta, ¿verdad? No estaba en total acorde con las escrituras, lo que estaban diciendo. Nada, le dejo esto por ahí, sea de edificación, y usted pueda, ¿verdad?, escudriñar conmigo, y sobre todo, ¿verdad?, usted se le revele esto, porque tenemos que conocer estas cosas para estar apercibidos, Dios los bendiga y nos veremos luego en otros videos, ¿verdad?, de mucha relevancia para seguir trayendo la revelación del reino de los cielos. Dios les bendiga.